Hola amigos, esto es De Camino, programa 517. El número 5 indica la vertiente de preguntas y respuestas. Y hoy tenemos una pregunta muy interesante que nos llega desde la querida Guatemala. ¿Se puede conocer a Dios a través de la filosofía? Vamos a ver qué podemos responder ante esa pregunta que es tan profunda y que es tan interesante, porque hay muchas personas que efectivamente sienten que el ejercicio de la razón es algo que les resulta familiar, pero tal vez la parte de la Biblia o la parte de la espiritualidad la sienten más lejana. ¿Qué podemos decir al respecto? Hoy lo examinamos aquí en De Camino. Yo soy Fray Nelson Medina, su acompañante y guía en esta parte del trayecto. Bienvenidos todos. Eduardo nos pregunta, ¿se puede conocer a Dios a través de la filosofía? Con todo el respeto para este amigo de Guatemala, vamos a cambiar un poco la pregunta. Vamos a decir esto otro. ¿Qué se puede conocer de Dios a través de la filosofía? Porque efectivamente, si hay un conocimiento que puede tenerse de Dios, pero ¿cuál es ese conocimiento? ¿Qué se puede conocer de Dios a través de la filosofía? Creo que es bueno hacer una pequeña aclaración sobre lo que entendemos aquí por filosofía. Lo característico y propio de la filosofía, en todos los tiempos, en todas las épocas, en todas las escuelas, es el uso de la razón. La razón, ese es el centro del tema filosófico. La razón. Cuando hablamos de la razón, hablamos de la capacidad de conocer lo que es y de deducir. Es decir, a través de la razón, nosotros nos acercamos al ser y a través de la razón nosotros podemos deducir, sacar conclusiones, anticiparnos. Es decir, nos movemos dentro de este ámbito maravilloso del ser. Eso es lo que hace la razón. Por ejemplo, si llegamos a comprender a través de la razón cómo funciona algo, lo podemos mejorar. Si llegamos a comprender a través de la razón qué es lo que nos hace falta, lo podemos responder. Entonces, la filosofía tiene que ver con el uso de la inteligencia humana. Eso es lo propio. Según nuestra fe, la inteligencia humana tiene un origen. Es decir, es Dios mismo quien ha concedido inteligencia al ser humano. No tiene entonces nada de extraño que esa inteligencia pueda conocer a Dios. Por eso hemos cambiado la pregunta, por eso decimos, ¿qué se puede conocer de Dios? Es evidente que sí se puede conocer de Dios a través de la razón. ¿Pero se puede conocer todo sobre Dios a través de la razón? Antes de dar nuestra respuesta más completa, observemos algo. Y es que en el ser humano, la razón no es la reina. ¿Qué queremos decir con esto? Que nosotros como seres humanos estamos sujetos a una gran cantidad de cosas. Estamos sujetos, por ejemplo, a deseos, emociones, prejuicios, miedos, en algunas ocasiones, vicios, adicciones. Esto también influye en el ser humano. Entonces, cuando una persona está haciendo su búsqueda a través de la razón, es decir, a través de la filosofía,
cuando la persona está en este camino de la razón, eso no quita que tenga todo este conjunto de cosas. Entonces pensemos en una persona que gana dinero vendiendo droga. Estoy diciendo cualquier ejemplo. Cuando una persona gana dinero vendiendo droga, pues ese dinero se convierte en satisfacción para sus deseos, por ejemplo. Quiere decir que ese dinero, ese negocio, significa mucho para él. Cuando algo te trae mucho poder, mucho tener, mucho placer, tu razón empieza a oscurecerse. Lo que estoy tratando de decir es que la razón humana no es independiente. La razón humana, como funciona en los seres humanos reales, en general la razón no es independiente, porque tenemos todos estos condicionamientos y muchos más. Esto quiere decir que, por ejemplo, una persona que tiene un negocio ilícito, como esto de la venta de la droga, o una persona que lleva una vida más bien degenerada, porque tiene una sexualidad completamente desbordada y desordenada, una persona así puede pensar en Dios. ¿Tendrá su cabeza despejada para pensar en Dios? Ese es un punto muy importante. Por eso decía Santo Tomás de Aquino algo muy interesante. Y es que hay muchas cosas que la razón humana podría encontrar, pero no las encuentra, o diríamos, sí las encuentra, pero las encuentra ¿cómo? ¿Qué es lo que encuentra muchas veces la razón? Después de mucho tiempo, después de muchos obstáculos y con mezcla de muchos errores. No es que Santo Tomás estuviera despreciando de ninguna manera la razón humana, sino lo que está diciendo es que precisamente porque la razón está sujeta a toda esta cantidad de cosas que nos condicionan, entonces muy fácilmente vamos a necesitar una gran cantidad de tiempo, una gran cantidad de obstáculos vamos a encontrar y vamos a tener muchos errores. Creer que Dios es justo, bueno, omnipotente, poderoso, generoso, misericordioso, eso no es tan fácil con la sola razón. Pero vamos a suponer una persona que está bastante libre, bastante libre de toda esta especie de ruido que a veces nos llena el corazón. Una persona que está bastante libre de todo eso. Esa persona, nos preguntamos, ¿podría llegar a conocer cuánto de Dios? O sea, lo primero es eso. Lo primero es darnos cuenta que la razón tiene una cantidad de condicionamientos. Y por eso los seres humanos somos tan apasionados y muchas veces somos subjetivos y muchas veces tenemos unos prejuicios y tenemos unos sesgos terribles y no queremos admitir lo que perjudica nuestros intereses. Seamos sinceros. Por eso hemos dicho, la razón humana no es independiente. ¿Por qué no es independiente? Porque la razón humana está condicionada por esa cantidad de cosas. Pero bueno, supongamos una persona que con mucho esfuerzo, una persona que con tremendo esfuerzo y dificultad logra vencer muchos de esos obstáculos. Pensemos una persona que realmente ama tanto la verdad, que más allá de que le convenga, no le convenga, le guste, no le guste, parezca útil, no parezca útil, más allá de todo eso, la persona dice, yo quiero buscar la verdad. Ese sería un verdadero filósofo. Ese sería un gran filósofo. Ese sería un auténtico filósofo. Entonces, supongamos que tenemos un auténtico filósofo, es decir, una persona
que ha logrado superar todos estos condicionamientos y que busca con una especie de pureza de corazón, busca solo lo que es verdad. ¿Esa persona podría saber de Dios? Claro que sí. Según nuestro autor, Santo Tomás, y él lo argumenta muy bien, no es solo porque él lo dijo. Claro que sí, hay muchísimas cosas que se pueden saber de Dios. Muchísimas. Por ejemplo, esa persona podría conocer sobre Dios que Dios existe, que es infinito, que es único, no son varios dioses, que es uno, no tiene divisiones internas, que es simple, no es composición, por ejemplo, de materia y forma, de cuerpo y alma, no tiene partes. Podría saber también que Dios es sabio, que Dios es bueno, que Dios es poderoso. Podría incluso llegar, y este es el límite último de la razón, podría llegar a esta afirmación, que este Dios lo puede decir como posibilidad, podría revelarse. Precisamente porque es un Dios bueno, por eso tenemos certeza, ese Dios podría revelarse. Hasta ahí llega la razón. Esto no es saber poco sobre Dios, esto es saber mucho. Pero, ¿sabes qué es lo más grave? ¿Qué es lo que más le faltaría a esa persona? ¿Y qué es lo más doloroso? Que como esa persona solo puede llegar hasta podría, esa persona no podría responder desde la sola razón, desde la exclusiva razón, no podría responder a esta pregunta. ¿Se ha revelado Dios? ¿Se ha mostrado Dios en verdad? A esa pregunta no podría responder, porque a esa pregunta no se responde desde la razón. A esa pregunta solo puede responderse mirando la evidencia de la historia. Por supuesto, el que haya hecho este camino, el auténtico filósofo que hace todo este camino, tiene como una fantástica preparación, una maravillosa preparación para recibir a Dios. Puede llegar hasta decir esto, que de verdad Dios podría revelarse. Hasta ahí llega. Pero decir, si Dios se ha revelado, no lo puede saber. Es ahí donde está el límite de la razón. Pasar de qué es Dios a quién es Dios, eso solo es posible a través de la revelación, que es quien nos deja saber en plenitud cuánto nos ama, cuánto nos ha buscado. Eso es lo que necesitamos. Y eso es lo que nos da la revelación. Así que sí, hay mucho que puede descubrir la razón, pero tiene un límite. Y a ese límite ha respondido Dios con la bondad de su revelación. Bueno, nos damos cuenta que la filosofía tiene una capacidad, que es la capacidad propia de la razón. Pero la razón humana también tiene sus límites. Por eso Dios ha querido darnos a través de su revelación la manera de conocerlo. No solamente saber algo de Él, sino saber quién es el que tanto nos ama. Sean siempre bienvenidos y recuerden, estamos de camino.